Hola, estás viendo un video introductorio correspondiente al diseño de soportes para sistemas de tuberías. Los contenidos incluidos en este módulo han sido desarrollados para comprender los aspectos fundamentales del proceso de diseño de soportes para tuberías. De esta manera, podrá arribar a configuraciones adecuadas. La selección y el diseño de soportes para sistemas de tuberías es una parte fundamental en el estudio de cualquier instalación de procesos industriales. Uno de los objetivos principales del diseño y análisis de flexibilidad de sistemas de tuberías es la de garantizar la integridad estructural de los sistemas. Dicha integridad se consigue mediante la selección adecuada del espesor de la tubería y la selección adecuada de los soportes de las tuberías. Por un lado, la selección adecuada del espesor de la tubería permitirá contener el fluido y la presión interna de la misma, mientras que por otro lado, la selección de los soportes se requiere para soportar, para la redundancia, el peso de la tubería, es decir, peso propio, fluido, aislamiento, accesorios, y al mismo tiempo para controlar los efectos térmicos, resistir cargas externas como sismo, viento, y también para proteger equipos como por ejemplo bombas centrífugas o compresores, y al mismo tiempo incrementar la rigidez del sistema y controlar las vibraciones. Es conveniente mencionar que los diferentes sectores industriales, como por ejemplo el sector oil and gas o el sector de tratamiento de aguas o el de las plantas industriales, cada sector industrial tiene o requiere diferentes criterios de soportado. En la imagen que vemos en la pantalla se observa un soporte directamente instalado en una brida. Este criterio de soportado es bastante habitual en sistemas o en plantas de tratamientos de agua y es muy poco habitual en una instalación industrial del tipo de una refinería para el procesamiento del petróleo. En función de las cargas que deben soportar estos elementos, se seleccionará un sistema más o menos rígido, llegando a incluso parecer soportes temporales, tal y como se muestra en la pantalla. Dentro de los aspectos a considerar para la correcta selección de un soporte, debemos analizar lo siguiente: las funciones del soporte, los tipos de soportes existentes, la simbología a aplicar y la localización de los soportes. El primer paso involucrado en el diseño de un soporte, antes de realizar cualquier consideración o prediseño, es determinar y obtener la cantidad necesaria de información básica antes de proceder a calcular y diseñar soportes. El diseño no será completo si el diseñador no tiene la posibilidad de revisar el equivalente a la información mostrada a continuación. La información básica necesaria para la correcta selección y diseño de un soporte es la siguiente: la especificación de los soportes, la isométrica de tuberías, la isométrica de flexibilidad indicando las restricciones, el plot plan de estructuras, la especificación de tuberías, la especificación de tuberías aisladas si aplica, el detalle de los accesorios a ser colocados y las deflexiones máximas en equipos críticos. La especificación para el diseño de soportes es un documento fundamental en cualquier proyecto. Lamentablemente, muchas veces no se encuentra disponible por cuestiones de tiempo o por cantidad de soportes a diseñar. En la pantalla se muestra un breve ejemplo de una sección de una especificación para soportes de tuberías. Los soportes de tuberías tienen distintos objetivos dentro de una planta industrial. A continuación se mencionarán los objetivos fundamentales. Garantizar la integridad del sistema, soportar el peso en operación y el peso en pruebas, por supuesto, absorber las dilataciones térmicas, absorber
y soportar las cargas de viento y sismo, absorber vibraciones, golpes de ariete, soportar el sistema en periodos transitorios, soportar el sistema durante mantenimiento, aspecto fundamental, soportar el sistema durante la parada de planta, a su vez soportar el sistema durante el montaje y lógicamente permitir el correcto drenaje o venteo del sistema. La selección, diseño y cálculo de soportes se basa principalmente en estándares de distintas empresas de ingeniería que recopilan las mejores prácticas y lecciones aprendidas en este tema, principios básicos de resistencia de materiales y normas y códigos internacionales. Los principales códigos y normativas internacionales que rigen el diseño de soportes son las siguientes: ASME B311 Power Piping, ASME B313 Process Piping, AISC American Institute of Steel Construction, PFI Pipe Fabrications Institute y la ANSI American National Standards Institute. Cabe mencionar que la Manufacturers Standardization Society, o MSS, por sus siglas en inglés, tiene una serie de normativas estándar, son prácticas estándar, para establecer los criterios y las relaciones que rigen los diferentes tipos de soportes. No son aplicables a todos los sistemas y a todos los sectores industriales, pero sí representan unas prácticas estándar para el manejo de este tipo de soportes. Adicionalmente, existen empresas que fabrican soportes como por ejemplo muelles, abrazaderas, amortiguadores, etc., que en sus propios catálogos incluyen métodos de cálculo y selección de cada uno de estos elementos. En la pantalla se muestran los principales fabricantes de soportes a nivel mundial. Clasificación de soportes. La selección del tipo de soporte apropiado para una aplicación en concreto es gobernada por la configuración de la tubería y las condiciones de operación, tal y como se ha comentado anteriormente. A continuación se mencionarán las clasificaciones más utilizadas para soportes. Los soportes se pueden clasificar según su anexión a la tubería o según su método de construcción. Según su anexión a la tubería se clasifican en primarios y secundarios. A su vez, de acuerdo a su método de construcción, se clasifican en soportes comerciales, estándar, especiales y estructurales. A su vez, los soportes pueden clasificarse en soportes rígidos y soportes flexibles. Los soportes rígidos son los que, como su nombre lo indica, presentan rigidez al sistema, apoyos, colgantes, vínculos o stops. Mientras que los soportes flexibles, como su nombre lo indica, proporcionan flexibilidad al sistema, como los soportes de carga variable, carga constante, amortiguadores. Todos estos tipos de soportes se verán en las lecciones posteriores. Clasificación de soportes según su anexión a la tubería. Recordemos, según su anexión a la tubería podían ser soportes primarios o soportes secundarios. Los soportes primarios son aquellos soportes soldados directamente a la tubería. La parte de los soportes que van fijados a la tubería normalmente introducen esfuerzos en la pared de la misma, resultado de la carga estructural a soportar y debido al gradiente de temperatura. Cuanto más grande sea el área de contacto entre el elemento fijado y la tubería, menor será el esfuerzo inducido. Los soportes primarios pueden ser no integrales, es decir, que solo se anexan a la tubería por contacto, como por ejemplo las abrazaderas, eslingas, cunas, rodillos, etc. A su vez,
Los soportes primarios pueden ser integrales, es decir, son elementos soldados directamente a la tubería, como por ejemplo trunnions, dummies, pedestales, patines soldados, etc. Aparte de garantizar una distribución de esfuerzos apropiada, los elementos fijados deben diseñarse considerando una mínima pérdida de calor del fluido en la línea. Para soportes de tuberías que se apoyan sobre hormigón en líneas de alta temperatura, 400 grados centígrados y superiores, el calor puede llegar a afectar la integridad estructural de la cimentación. En estos casos, entre el soporte metálico y el hormigón se coloca un aislante térmico para prevenir efectos adversos. Los soportes secundarios son aquellos soportes o parte del soporte soldado directamente a la estructura o apoyado en la cimentación y que soporta al primario unido directamente a la tubería. Existe una gran variedad de soportes secundarios, estructuras, cimentaciones, partes de equipos estáticos, etc. Los soportes secundarios son fabricados a partir de perfiles estructurales comerciales como por ejemplo los UPN, IPN, etc. Clasificación de soportes según su método de construcción. Recordemos que los soportes podrían clasificarse según su método de construcción en comerciales, estándar, especiales y estructurales. Soportes comerciales. Se trata de soportes normalizados que son suministrados por diversos fabricantes. Los más habituales son las abrazaderas, abarcones o U-bolts, rodillos, varillas, cáncamos, horquillas, grapas y tensores, así como también muelles, ya sea de carga variable o de carga constante. Este tipo de soportes suelen ser montados en combinación con soportes estándar, especiales o elementos estructurales, como se indica en las siguientes figuras. Los soportes comerciales están normalizados, son elementos estándar y están tabulados. Como se aprecia en la figura mostrada, existe una gran variedad de soportes comerciales, como por ejemplo zapatas, cunas, rodillos, amortiguadores, abrazaderas, etc. Una de las características principales de este tipo de soportes, los soportes comerciales, es que los mismos se seleccionan, no se calculan. A su vez, estos elementos son relativamente fáciles de montar, por lo cual no hace falta contar con una mano de obra especializada. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de soportes comerciales. Algo tan sencillo como un perfil comercial UPN con dos varillas roscadas. Soportes estándar. Los soportes estándar están tipificados dentro de un proyecto, es decir, han sido diseñados y calculados previamente. Por ello, no requieren cálculos ni planos. Su utilización es muy frecuente y debido a ello existen estándares de soportes. Estos estándares han sido desarrollados por distintas empresas de ingeniería o por diferentes clientes para proyectos en concreto. En general, todos los estándares de soportes manejan la misma filosofía y metodología de selección. Los soportes incluidos en dichos estándares suelen representar hasta el 80% de los soportes que se utilizan en una instalación industrial, razón por la cual este documento es de vital importancia para el proyecto. Considerando la complejidad de las plantas industriales actualmente, estandarizar algún elemento es sin dudas un potencial ahorro de costes en el proyecto.
Algunos ejemplos de soportes estándar son los que se muestran a continuación, como por ejemplo ménsulas, patines, zapatas, pedestales, soportes especiales. En algunos casos se requieren soluciones no incluidas entre los soportes estándar, razón por la cual se debe de realizar su diseño, cálculo y plano constructivo. Dentro de estos soportes están incluidos algunos trunnions, pedestales, ménsulas de configuración poco habitual o silletas sobre el rack de tuberías. Por lo general, son diseñados por el propio diseñador de soportes. Los soportes especiales se calculan, es decir, requieren recursos de diseño y fabricación. Por esta razón, es conveniente minimizar la utilización de este tipo de soportes al máximo. En la pantalla se muestra un ejemplo de un soporte especial, en este caso son marcos para soportes colgantes. Soportes estructurales. En algunos casos se requieren soluciones no incluidas entre los soportes estándar, razón por la cual se debe realizar su diseño, cálculo y plano constructivo. Estos elementos se denominan soportes estructurales debido a que por sus dimensiones y/o cargas, las cargas que deben soportar, no pueden ser calculados utilizando conceptos básicos de resistencia de materiales y deben ser diseñados por especialistas estructurales. Estos soportes se calculan, por lo que requieren más recursos de diseño. Por lo general son mucho más costosos y requieren un mayor tiempo de montaje. Siempre y cuando lo permitan los requerimientos del proyecto, se deben utilizar soportes comerciales y soportes estándar. Los soportes especiales y estructurales, además de ser la solución más costosa, son difíciles de evaluar de antemano, consumiendo muchos recursos. Adicionalmente, los soportes comerciales y estándar facilitan la fase de construcción y montaje enormemente,